Reportaje, que esto nos invita a un profundo llamado a la reflexión como país. Estamos con Lucía Damert, ella es socióloga, especialista en temas de seguridad. También estamos con el ex fiscal José Antonio Villalobos y el ex PDI Sergio Torres. Comenzamos por ti, Lucía. Gracias por estar con nosotros aquí en Contigo en la Mañana. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que plantean respecto a nuestro país. Aquí está pasando con nuestra policía también la muerte de Francisco Martínez. A ver, acá finalmente lo que se determina es que hay un sexto disparo que no tendría ninguna justificación, que no se enmarca dentro de la legítima defensa, y que finalmente si se quería reducir a esta persona que estaba amenazando con un machete que no resultó ser de utilería, finalmente bastaba con aquellos disparos que lo inmovilizaron. Sin embargo, es el sexto disparo el que cuando ya Francisco Martínez estaba en el suelo, el que finalmente da en su tórax y le cuesta la vida. Lucía, mirando los hechos, escuchando también lo que fue ayer la audiencia, ¿a qué atribuyes tú? Porque ese es el tema de fondo. ¿A qué atribuyes tú el accionar de este carabinero? Sí, a ver, yo creo que este es un fenómeno bastante más complejo, que en el fondo termina con esta tragedia, donde efectivamente lo ideal hubiera sido partir sin disparar ni un solo balazo, ¿cierto? El problema no es el sexto balazo, sino es el primero, porque lo saben bien aquellos que están en las instituciones policiales. Cuando tú ya entras en esa adrenalina, ¿cierto? Tomar los 2 segundos o 3 segundos para retroceder y tomar noción de lo que está pasando es mucho más complejo. Sobre todo porque las dos personas que iban con este carabinero, uno desaparece de la escena y el otro está también apoyándolo en este procedimiento. Efectivamente, acá hay 2 cosas que yo quisiera mencionar, Montserrat. La primera, si efectivamente Carabineros tenía la percepción de que acá había una persona que estaba con un arma blanca en las esquinas de Panguipulli, donde estaba hacia los últimos 2 años, y que se convertía en un peligro público, deberían de haber llegado de una forma distinta, ¿cierto? Deberían de haber llegado con otro tipo de presencia policial, probablemente con algún soporte más, porque no le están preguntando a cualquiera, sino a alguien que ellos creen, porque lo han visto todos los días de los últimos 2 años, en la misma esquina, con los mismos sables. Ellos creen que es, entre comillas, peligroso. Pero Lucía, entonces, en ese caso, las críticas a Carabineros habrían sido inmensas también, si es que a un artista callejero, como se le denomina, hubiese llegado una suerte de operativo policial a controlarlo. Imagínate la reacción también que hubiese provocado. Quizás eso no habría provocado la muerte, es cierto. Pero imagínate, yo creo que sí, es que no todos los operativos policiales son fuerzas especiales con un carro lanzaagua. No, los operativos policiales tienen anillos distintos, ¿cierto? Entonces tú puedes tener a estos 3 policías que van, pero un poco más otro anillo de policía que están atentos porque estamos supuestamente frente a una situación de flagrancia donde tú tienes a un individuo que más allá de cualquier cosa estaría usando, y digo estaría porque esa es la condición que se ha utilizado para explicar lo que ha pasado, ¿cierto? Si esa no era la percepción, sino que realmente le estaban pidiendo el documento porque interrumpía el tránsito por motivos distintos, ¿cierto? Ahí creo yo, Montserrat, que en realidad podrían haberse utilizado estrategias distintas en vez de engancharse directamente en una situación de confrontación. Sin duda lo que hace Francisco está mal. Sin duda lo que hace él está mal, que es abalanzarse frente al carabinero después de haber recibido 2 balazos en el medio de una ciudad. Eso está mal y eso creo que nadie puede justificarlo. Muy por el contrario, una de las cosas que estamos diciendo por todos lados es que Carabineros tiene que darse cuenta que la pérdida de legitimidad que ha tenido en los últimos año y medio, tal vez 2 años, tal vez algunos dirán 10 años, permite que la ciudadanía muchas veces responda de una forma distinta a la que estábamos acostumbrados y necesitamos cambiar eso. Pero no por eso, no por eso no podemos mirar el hecho que efectivamente acá hay, yo creo, una forma de entender el tema del control de identidad, como dijo Sabachaguán en la nota, ¿cierto? Que no es la mejor.
porque terminamos así, porque en otros países estas cosas suceden también, porque muchos países han limitado las capacidades de controles de identidad para evitar este tipo de enfrentamientos. Lucía, ¿cuáles serían esas otras estrategias distintas? Porque lo que hemos hablado acá, y ayer, por ejemplo, hablamos, que Carabineros de Chile debiera contar con otro tipo de armas que fueran justamente de defensa, pero que no implicaran la peligrosidad y la letalidad que tiene un arma de fuego. ¿Por qué en Chile no se utilizan estas armas que tienen estas dos especies de cables que producen un choque eléctrico o los mismos bastones eléctricos? ¿Por qué no se usa si parece ser que eso habría sido una solución muchas veces para los cuestionamientos a Carabineros frente al abuso policial? Sí. Mira, yo creo, Montserrat, que el problema no es tanto el tipo de arma que usan. Tenemos que entender que el fenómeno que estamos enfrentando es un fenómeno bien diverso. Necesitamos, sin duda, equipos no policiales para resolver algunos problemas ciudadanos cotidianos. Por ejemplo, la gente en situación de calle que probablemente tiene problemas de salud mental, que probablemente tiene problemas de consumo problemático de alcohol y drogas, para los cuales no hay ningún programa social, los municipios no tienen plata para hacerse cargo. Bueno, ahí hay todo un componente de acciones no policiales. Respecto a las acciones policiales, no todo es digamos, tecnología armada. Yo creo que hay mecanismos, si uno va a mirar lo que han hecho los ingleses, lo que están haciendo en Estados Unidos para tratar de bajar la cantidad de muertos por policías, que son muchísimos, los avances van hacia mucho más diálogo, y en aquellos casos donde tú no estás en un acto de flagrancia, es decir, una persona que está robándole a alguien, lo que hay también son mecanismos de retroceder para no escalar la violencia, porque la policía, que tiene el monopolio del uso de la violencia legítima, ¿cierto?, entregada por el Estado, puede ser un elemento de disminuir la violencia, pero también puede ser un elemento de escalarla. Sí, pero Lucía, yo lo entiendo. Pero en este caso concreto, y yo te preguntaba de una cosa súper concreta que habla la gente que hablamos en el común de las conversaciones a propósito de esto. ¿Por qué hay, y por eso quería que contestara eso, yo sé que el fenómeno es complejo, ¿por qué la policía chilena no usa estos bastones eléctricos, estas pistolas? Porque en efecto acá hay una persona con sables y como dice la PDI son elementos cortantes. Entonces, una persona que se niega justamente al control preventivo de identidad, etcétera, hay una vulnerabilidad, por cierto, en la seguridad del carabinero. ¿Por qué y cuán efectivo sería que Carabineros estuviera capacitado y entrenado en ese otro tipo de armas que no son letales? ¿A ti no te parece que por ahí podría ir uno de los caminos de solución para no ir en escalada de violencia como lo que ocurrió en Panguipulli? Puede ser, pero tenemos 6.000... Puede ser, pero tenemos 6.000 denuncias de violación de derechos humanos por parte de Carabineros por el uso de las armas para las cuales están preparados y formados el año pasado, hace 2 años, y a mí entonces me genera la duda si la solución es darle más armas. Francamente, creo que armas menos letales, si ese es el tema. Pero sin duda, pero si tú empiezas a mirar, ese es los datos que hay, es que en Chile estamos haciendo 5 millones de controles de identidad al año, ¿cierto? No sabemos cuántos de esos controles tienen algún nivel de rispidez entre Carabineros y el ciudadano. No lo sabemos porque ese dato no está. Pero ponte que sea un porcentaje ínfimo, 10%, medio millón de personas, ¿cierto?, que estarían frente al posible uso de estas armas. Yo no digo que esté en contra del uso de las armas, lo único que digo, Montserrat, y me parece que a estas alturas, después de lo que hemos vivido en los últimos años, lo responsable es reconocer cuál es el problema, cuál es la dimensión del problema, cuántas veces Carabineros ha enfrentado. Puede que no sea ni una vez, puede que este sea un caso totalmente puntual, pero si no es un caso puntual y es un caso más bien general, que Carabineros se enfrenta a resistencia, entonces necesitamos identificar cuáles podrían ser las consecuencias negativas que estén echándole los teasers a generalmente gente que va a estar en situación de calle, gente que va a estar en situación de compromiso con consumo de alcohol y drogas. Sí, yo lo entiendo. Porque, sí, y lo que pasa es que yo hacía una basados en evidencia, lo podríamos hacer. Es que pensándolo solo como una, digamos, como una bala de plata, no. No, pero es que yo no te lo planteaba como bala de plata. Si yo sé que es un conjunto de cosas, pero solamente quería preguntarte, ¿serviría o no serviría? Quizás no serviría, tú como experta. ¿Serviría o no serviría?
En este caso particular, no lo sé, fíjate, porque probablemente tendría que haber estado a una distancia más corta el policía y habrían tenido que efectivamente entrar en algún nivel de contacto. Yeah. Este caso específico, no estoy segura. He hablado con algunos peritos internacionales justamente para mirar estas cosas y todos me dicen que ya el nivel de enfrentamiento era tan alto que si disparabas el teaser, por ejemplo, le habrían tenido que disparar los tres el teaser para lograr, y hay gente que se muere, dicho sea de paso, por problemas congénitos por el uso de estas armas no letales. Es mejor usar un arma no letal que un arma letal, pero por supuesto, sería mucho mejor que tengan herramientas para enfrentar este tipo de crisis que no sean letales, sin duda. Solo lo único que yo digo es que la policía merece tener la información suficiente para tomar la decisión. Si la decisión es vamos hacia las armas no letales, los teaser o el gas pimienta, la industria es gigante, esto es un negocio enorme. Vamos para allá, pero lo único que digo, Montserrat, es que nos aseguremos que lo que estamos haciendo es no dando más facultades a un problema que tal vez requiere otras soluciones. No tenemos tanto dinero, ¿cierto? Y tal vez la solución es distinta. Si es que este caso es un caso puntual, si este caso es un caso generalizado, ahí sí tenemos que ponernos a pensar en una estrategia de reformación, de reentrenamiento, etcétera. Y eso yo creo que lo tenemos claro desde el gobierno hasta la oposición y hasta los propios carabineros. Acá hay una necesidad de reformular la institución. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. En tu experiencia también, que tuviste que trabajar mucho con las policías. A ver, acá finalmente cuando tú ves lo que pasó en Panguipulli el viernes, ¿tú sientes que hay un problema de preparación, de formación de los policías frente a estas situaciones finalmente de riesgo? ¿Hay una falta de preparación? ¿Hay una falta de expertise? ¿O también tiene que ver con la situación social que estamos viviendo, donde hay un cuestionamiento profundo del accionar de Carabineros? ¿Cómo confluyen finalmente todas estas cosas y cómo lo viviste tú en tu experiencia de fiscal? Mira, Montserrat, sin duda que hay un tema muy de fondo en términos de falta o deficiencias de preparación y capacitación de las policías, ¿no? De las policías de investigaciones de Chile y de Carabineros de Chile. Sin duda, y ahí estoy muy de acuerdo contigo, el incorporar quizás elementos distintos que sean menos letales a la hora de efectuar o encontrarse en un conflicto de esta naturaleza pareciera hoy día muy razonable de incorporarse, ¿no? Claro. Que la última instancia sea que se utilice el arma de fuego, porque el arma de fuego puede ser letal para la persona que tú estás controlando o tratando de reducir o detener, como también para terceros civiles que se encontraban en el caso en concreto ahí en las cercanías, en las inmediaciones. Entonces, me parece que incorporar hoy día como una solución prácticamente inmediata y no esperar la reforma completa de las policías es un elemento importante, porque aquí nos encontramos, Montserrat, con una situación que se inicia con una suerte de control de identidad, ya sea control de identidad preventivo, ¿no? Para fiscalizar finalmente la identidad de esta persona, verificar si tenía órdenes de detención vigentes o algún proceso pendiente, o bien porque tal vez el policía estimó que las armas que mantenían eran armas portantes y por lo tanto ameritaba, ¿cierto?, una suerte de control de identidad. Y es ahí entonces donde uno, por lo menos desde mi visión, parecen dos momentos muy determinantes. El primer momento es una absoluta falta de manejo en la situación en la cual se efectúa el control de identidad, ¿cierto? Porque cuando tú tienes una negativa de control de identidad, tienes una persona que está actuando quizás en términos violentos, más o menos descontrolada, lo que tú tienes que hacer es tomar otras medidas alternativas, ¿no? Si habían 2 o 3 funcionarios de Carabineros, lo que tuvo que hacer ese funcionario, ¿cierto?, es efectuar un llamado a su unidad policial pidiendo tal vez refuerzos de Carabineros de Chile. Quizás no fuerzas especiales, estamos de acuerdo, pero sí un número adicional de funcionarios de Carabineros que concurrieran al lugar para efectos de reducir a la persona y posteriormente trasladarla a la unidad policial y efectuar el control de identidad. No era necesario disparar, ¿cierto?, en un inicio porque se estaba efectuando un control. Por lo tanto, todo lo que viene después, a partir de los primeros disparos, es una situación de descontrol, ¿cierto?, que
yo estoy de acuerdo que hay una suerte de legítima defensa, a lo menos incompleta, en la actuación del funcionario policial, ¿no? Porque se ve atacado, hay una agresión ilegítima, la apariencia, a lo menos, de estas armas que mantenía la persona que falleció aparentaban ser armas cortantes, ¿no? El funcionario no tenía por qué saber si eran elementos de utilidad o no, de utilería, pero pareciera ser que ese razonamiento que tiene el funcionario en ese minuto, una vez que dispara, está enmarcado dentro de lo que se denomina la legítima defensa. El tribunal estimó que el último disparo no excedía, ¿cierto?, de la necesidad racional, ¿cierto?, porque finalmente es el último disparo el que le provoca la muerte. Y porque ya estaba en el suelo. Absolutamente claro, reducido. Entonces, discúlpeme una cosa, José Antonio, lo que pasa es que Lucía se tiene que ir luego, entonces para plantearle la última pregunta, Lucía, que es una pregunta más de fondo. Hay que reformar Carabineros, hay que reformar la formación especialmente que tiene Carabineros para el mundo de hoy, donde finalmente quedan más al descubierto los abusos que quizás se pudieron cometer antes, pero que hoy día son, gracias y afortunadamente, mucho más conocidos y revelados por las mismas cámaras que tenemos todos. ¿Cómo se reforma Carabineros mientras tienen que seguir cumpliendo sus funciones? Hay otros países donde se refunda Carabineros o se hace otra institución mientras Carabineros antiguos sigue haciéndolo. Parece ser que aquí caminar y mascar chicle es muy complejo porque Carabineros tiene que seguir haciendo algo, pero tiene que reformularse profundamente. ¿Qué fórmula planteas tú y los expertos en seguridad? Mira, lo primero es que acá se hizo un cambio bien fundamental en la PDI mientras estaban funcionando y la cosa funcionó bien, diría yo. Tuvo un resultado muy interesante. Creo que dos cosas, Montserrat. Uno, no se puede reformar Carabineros sin Carabineros. La misma institución, su oficialidad, pero sobre todo la suboficialidad, tiene que estar metida en el proceso de reconocer que el país ha cambiado, que la gente no les va a reconocer autoridad solo por el uniforme. Que necesitamos que tengan un trato distinto, una forma distinta de llegar al ciudadano, una revisión distinta de incluso de sus rangos jerárquicos, de su incapacidad para la crítica y la autocrítica. Eso es clave. Segundo, es súper clave reconocer que el problema, como bien decía el ex fiscal, el problema no es solo Carabineros, necesitamos cambiar el ministerio, eso se puede hacer, y necesitamos intervenir en aquellas áreas donde los niveles de transparencia son muy bajitos. Por ejemplo, con el control de identidad, no tenemos información para decir casi nada. Hoy día sale un informe de Mauricio Duce, que lo había publicado hace un tiempo atrás. Si tuviéramos oportunidad de decir cosas, por ejemplo, ¿cuántas veces le han pedido el documento a esta misma persona? ¿En qué condiciones? ¿Qué es lo que podríamos hacer políticas públicas mejores? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Intervenir esas áreas, sin duda mejorar, transformar el sistema de formación con Carabineros para tener una institución mejor. No sin ellos. La idea de cerrar y partir desde cero, esa idea no ha funcionado casi en ningún país del mundo y por ende tenemos que reconocer que hay que avanzar por ese camino, aunque sea un camino para algunos muy difícil. Y lo tercero es que tenemos que revisar el componente militar. Si tú tienes una institución que la principal labor es relacionarse con la comunidad, tiene que entender la comunidad de una forma distinta. Entonces eso también es algo que se puede hacer, como tú decías, caminando, mascando chicle e incluso previniendo el delito. Sí, lo que pasa es que ahí hay una cosa que uno dice, pero que me acabo de acordar, cuando, ¿te acuerdas de esa idea loca de hacer que Carabineros se tomara café en el Starbucks, que además solo hay en el Barrio Alto, para acercarse a la comunidad? La verdad es que plantear esas cosas es estar muy perdido. Bueno, es que el trabajo policial es muy distinto para el barrio alto que para el barrio bajo. Sí, ese es el problema central. El problema central es que por muchos años, y acá una cosa que no podemos olvidarnos, la respuesta a los problemas ya dejó hace unos 20 años de ser técnica. Es un problema político. Y lo que necesitamos, primero y principal, diría yo, es que todos los candidatos a la presidencia se pongan de acuerdo en que la reforma policial va a ir cuando ganen. Este gobierno ya terminó, en el fondo. Puede hacer algunas cosas y no hizo lo que tenía que hacer en los últimos 12 meses que estábamos en comisiones para hacer la reforma policial, donde hay acuerdos de todos los especialistas de cómo avanzar. Si no es que estemos polarizados, estamos claritos de cómo avanzar. Sí, lo que pasa, pero Lucía, la decisión política es difícil. Ustedes, los expertos, están claritos, pero acá hay un tema político
donde finalmente la clase política tampoco da el ancho, porque los carabineros se han transformado en trinchera ideológica. Entonces, la izquierda, podríamos decir, el sector Frente Amplio, Partido Comunista, se ha opuesto a muchas medidas. Y la derecha también quiere otras cosas que la izquierda no está dispuesta a ceder. Entonces, hoy día la reforma de Carabineros, la verdad es que está entrampada en el mundo político y en el mundo de las ideologías. No quiero con eso, finalmente, señalar que las ideologías per se son malas. Pero creo que muchas veces hoy día se está entendiendo la reforma de Carabineros en vez de un tema país, donde que hay que dejar un poco la ideología de lado, se está utilizando políticamente. Entonces, por eso no avanzamos. Sí, o sea, este es un tema político. Lo que pasa es que la definición de lo que queremos en nuestra sociedad como por la policía es una definición del tipo de sociedad que queremos, Montserrat. Entonces, si yo te digo, yo quiero una policía dura, mano dura especialmente contra los que tienen portación de rostro, lo dijo Chaguán hace un ratito atrás. Vamos en contra no de los grandes empresarios, no, vamos a ir en contra de aquellos que pueden robar en los sectores y a los otros reuniones en Starbucks. Bueno, es una definición de la policía que queremos. Hay otros que dicen, no, queremos una policía más comunitaria. Hay caminos en el medio. Si uno va a mirar Inglaterra, que no es particularmente un país comunista, tiene programas interesantes de reforma policial, sobre todo de transparencia y revisión de parte civil. Si es que uno de los problemas que tenemos es que vamos ciegos. Sí, pero totalmente ciegos. La policía inglesa es feroz. Es decir, es feroz en sus áreas, sin duda. Entonces, esa ferocidad de la policía inglesa no va a ser aceptada en nuestro país. Pero si acá también es feroz, Montserrat, sí, tenemos 6.000... Por eso te digo, los ejemplos internacionales hoy día no nos están sirviendo. Porque la mayoría de la población en Chile no quiere una policía que cometa abusos. Entonces, por supuesto, pero cuando tú miras lo... No, yo... Porque queremos seguridad también. Es que hay dos cosas que me parecen importantes. Uno, los estudios muestran que la ciudadanía tiene mucho valor para el policía que los ayuda cotidianamente, este policía más bien de comisaría, el policía barrial, el del plan cuadrante, como quieras. Ese policía está bien valorado y lo que necesitamos avanzar es que sea un policía que tenga mejor trato, más justicia en su forma, una forma distinta. Ya, eso es una parte que me parece bien importante. Lo otro es que obviamente no existe el modelo perfecto, pero hay muchas policías que tienen mecanismos para lidiar en esa relación de una forma distinta con el ciudadano. Y eso hacia allá tenemos que construir. Es hoy día imposible construir, y cuando yo te digo los ingleses no me refiero a las fuerzas especiales de los ingleses, sino me refiero sobre todo a la capacidad de transparencia, de investigación, de responsabilidad, la capacidad que uno tiene como ciudadano de ir y poner una denuncia y que alguien te escuche. Efectivamente, acá uno de los problemas que tenemos son los enormes niveles de autonomía que tiene la policía. Claro. Y podemos avanzar en ese camino. Que manejan sus platas solos y toda esa cosa que yo creo que falta transparencia de todas maneras. Es decir, la autonomía que tienen de la plata que se les pasa es impresentable. Finalmente aquí falta de alguna manera un ente externo que justamente se meta y fiscalice los usos de la plata de las policías. Y repito lo que dije ayer, es cosa de ver el desfalco en Carabineros que ocurrió porque nadie del mundo civil estaba ni podía estar mirando lo que pasaba adentro con las platas. Sobre todo eso, yo, mira, creo que, y lamento tener que irme, pero tengo que dar clases. Sí. La verdad es que creo que este tipo de escenarios como el matinal, Montserrat, son muy importantes porque no es que la reforma policial vaya a generar un abandono de la policía en las calles. No, la PDI se reformó y hoy día es una mejor institución de la que era antes de los procesos de cambio de la PDI. Todavía tiene mucho para avanzar, sin duda. Hay, digamos, todos los días las policías tienen que cambiar. Lo más importante, creo yo, es que la sociedad chilena cambió y necesitamos una policía distinta. Y eso lo vamos a poder construir entre todos. Así es. Y algunos tendrán que ceder más que otros. Lucía, muchísimas gracias. Sabemos entonces que tienes clase. Gracias por haber estado con nosotros. Y Sergio Torres es ex PDI. Sergio, ¿en qué es distinta la formación de esta nueva PDI a lo que es la formación de Carabineros? Sergio, buenos días. Hola, buenos días. Mira, Montserrat,
Recién escuchaba a José Antonio cuando dice que las policías tienen que estar preparadas. Tú me estás haciendo una pregunta que es bien simple. Para ser detective, uno tiene una escuela de formación. Pasa 3 años. Esa formación te enseña muchas cosas y entre eso una práctica de tiro. Entonces, no quiero decir que somos diferentes a Carabineros. Carabineros tiene una escuela de oficiales que actúa de la misma forma, pero también tiene una escuela de suboficiales y tiene una escuela de formación de policía, de Carabineros, que por el tiempo son menos. Creo que una que está ubicada en Cerrillo son 6 meses, 7 meses, la escuela de suboficiales es diferente y la escuela de oficiales. Pero la preparación a uno se la van enseñando y uno la va ejecutando en la calle. Yo escuchando recién esto y lo que se habla de lo que pasó con Carabineros, la Policía de Investigación de Chile lleva 87 años, y 87 años que viene haciendo control de identidad. Yo estuve 31 años en la institución y hice 31 años controles de identidad en la calle. Y nosotros sabemos cómo hacerlo. Cuando una persona, la ley, son herramientas que tiene la policía para solicitar la cédula de identidad. No significa que nosotros vamos a sacar un arma y vamos, pero sí nosotros nos podemos defender ante cualquier ataque. Yo no estoy justificando ni estoy crucificando lo que hizo Carabineros, yo estoy hablando por lo que pasa con la institución nuestra. Tenemos una preparación que nos forma. Si la persona, la ley dice bien claro, la ley, la cédula de identidad, pasaporte o licencia de conducir es un elemento que acredita la identidad y la persona que no lo tiene tendrá que ser evaluada, trasladada a un cuartel para verificar su identidad. En este caso, la adrenalina del joven caracol carabinero y del carabinero, eso, la justicia, el Ministerio Público, llegó a un convencimiento con un homicidio simple, se habla de un sexto disparo, a lo mejor fue mortal, no era necesario o era necesario, pero hay que estar en el lugar. Entonces yo quiero dejar bien claro, no estoy poniéndome la camiseta ni estoy crucificando a Carabineros. La formación a uno se la dan y uno tiene que enfrentar al ciudadano en la calle como el ciudadano tiene que enfrentar al policía cuando se pide la cédula de identidad. La persona que no quiere identificarse tiene que acompañar al policía para saber nosotros quién es la persona que tenemos al frente. Y muchas veces nosotros actuamos como policía. Cuando la gente no quiere o busca algún subterfugio para no enfrentar o no identificarse, nosotros tenemos que pensar que él tiene algún requerimiento judicial y no quiere ser detenido. Perfecto. Para cerrar este tema, José Antonio, súper cortito, ¿qué crees tú y básicamente cómo se reformula Carabineros sin que dejen de cumplir sus funciones de seguridad? Mira, el elemento clave, Montserrat, es el control. Yo creo que el control es un elemento transversal a todas las instituciones hoy día, donde tú puedes efectivamente fiscalizar cuáles son las actuaciones que están realizando, cuáles son las preparaciones, las capacitaciones y las decisiones que se están tomando en distintas instituciones, desde Carabineros de Chile, desde la Policía de Investigaciones de Chile y por qué no decirlo también en el Ministerio Público, en la Fiscalía, saber efectivamente cuál es la motivación de las decisiones que se están adoptando, por qué se archivan casos, por qué otros se llevan a juicio oral, por qué finalmente se decide por una facultad de no perseverar en algunos casos, y aquello hoy día no tiene un elemento de control importante. Por ejemplo, no están sometidos al control en términos de recursos de la Contraloría General de la República de Chile. Entonces, yo creo que la palabra control es transversal hoy día a las instituciones y me parece que en temas de reformas de policía es el elemento base y central a partir del cual debemos trabajar.